Bienvenidos a la sección Contraste de Observatorio, esta noche dedicada al análisis del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, para lo cual ya están en nuestro estudio no solo dos expertos, sino dos responsables de este instituto, dos miembros de su Junta de Gobierno, la doctora Silvia Smelkes y el doctor Gilberto Guevara Niebla. Vamos a ver una cápsula y regresamos ya a la conversación con nuestros invitados. Contraste. La reforma al artículo 3 constitucional en materia educativa, cuyo decreto fue publicado en febrero de este año, establece que, para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Para ello deberá diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema, expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que le corresponden, generar y difundir información y, con base en esta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social. La Junta de Gobierno será el órgano de dirección del instituto y estará compuesta por 5 integrantes. El pasado 25 de abril, el Pleno del Senado de la República designó como integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación a Eduardo Backhoff, Teresa Bracho González, a Gilberto Guevara Niebla, a Silvia Smelkes del Valle y a Margarita Zorrilla Fierro. Esta noche, en nuestra sección Contraste, analizaremos la misión del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Pues, doctora Smelkes, Gilberto Guevara, muchas gracias por atender a esta invitación, a esta convocatoria de TV UNAM para conversar pues sobre esta institución que será clave en los próximos años ya en el desarrollo del Sistema Nacional de Evaluación Educativa y por lo tanto de la educación obligatoria en nuestro país. Silvia, ¿qué es y qué atribuciones tiene el INE? Digamos, hubo una gran expectativa alrededor de la reforma al artículo 3 constitucional, pero quizá convendría empezar por, como se dice en términos futboleros, bajar el balón, tener un poco de calma y saber dónde estamos, cuáles son las atribuciones que la Constitución efectivamente le da al instituto. Sí, bueno, yo creo que es importante reconocer que el instituto existe desde el año 2002 y desde entonces pues ha venido realizando una serie de trabajos muy importantes y yo creo que muy bien reconocidos tanto nacional como internacionalmente. Lo nuevo, digamos, es que se le otorga autonomía a este instituto y se le dan nuevas atribuciones, ¿no? Que no quiere decir que se dejen de hacer las cosas anteriores, sino que se van a hacer más cosas. Y estas nuevas atribuciones, pues yo las centraría fundamentalmente en 3 cosas. La primera es la coordinación del Sistema Nacional de Evaluación, que eso yo creo que es una cosa totalmente novedosa, aunque se ha discutido en tiempos anteriores, pero nunca se había concretado. Entonces tendrá que definir lo que es el Sistema Nacional de Evaluación y pues al INE le va a tocar coordinarlo. Y esa es una tarea pues mayúscula realmente, porque sí son muchas las instancias que realizan evaluación educativa, desde la autoridad federal hasta el maestro de aula, ¿verdad? Claro. Y entonces, bueno, todo eso hay que coordinarlo y hay instancias públicas y hay instancias privadas que hacen evaluación de gran escala y que también son muy importantes, como el Ceneval, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esa es una primera atribución que es una cosa muy grande y que significa, pues yo creo que tener una autoridad normativa, eso tendrá que verse cómo queda registrada en la legislación secundaria, pero sí cierta autoridad normativa sobre el tipo de evaluación que se realiza, el uso que se le da, las consecuencias que tiene y la solidez técnica, ¿no? de la manera como esto camina. Y al INE le tocará, pues yo creo que desde luego evitar duplicidades, pero también complementar la evaluación que otras instancias realizan, hacer lo que otras instancias no hacen y que es importante hacer en materia evaluativa, ¿no? Entonces ese es yo creo que un primer bloque muy importante.
El segundo bloque muy importante pues es de evaluar la calidad de la educación, ¿no? Porque de eso se habla, ¿no? O sea, el Estado garantiza una educación de calidad y al INE le toca evaluar esa calidad. Y entonces, bueno, pues ahí tenemos pues una primera dificultad que está en la definición de qué es esto de calidad de la educación, de definir cuáles son los componentes de la calidad, que para nosotros uno fundamental es la equidad. Nos parece que es parte de la calidad que no está dicho, pero nos parece muy importante relevarlo, pero desde luego pues tiene que ver con procesos, insumos, productos, contexto, tiene que ver con currículum y con organización escolar y con gestión de la educación, tiene que ver con muchísimas cosas este asunto de la calidad de la educación, y bueno, pues ahí también hay otra función sumamente importante, muy grande, bueno, que hay que empezar a particionar, compleja, ¿no? Y la tercera, que forma parte de esta segunda, pero que se le da una relevancia especial incluso en el artículo 3º, pues es la elaboración de lineamientos o de directrices para la evaluación obligatoria de los docentes, ¿no? Tanto para el ingreso como para la promoción y para la permanencia de los docentes en el sistema educativo. Es parte de la calidad porque se habla de la idoneidad del personal docente y directivo, pero también se le da un capítulo aparte y bueno, como sabemos hay una ley secundaria, hay una propuesta de ley secundaria especial para normar lo que sería la carrera profesional docente. Entonces, pues ese es otro grandísimo bloque en donde, bueno, la responsabilidad del INE, como nosotros la entendemos, es justamente eso, ¿verdad? Elaborar los lineamientos técnicos, políticos también, fundamentales para esta evaluación. Pensamos que no le corresponde al INE hacer la evaluación, quizás tampoco tomar las decisiones acerca de lo que se deriva de esa evaluación, pero sí le tocaría de alguna manera hacer los lineamientos, normar y a lo mejor vigilar la aplicación de esta evaluación. Entonces, bueno, yo creo que esos son los tres grandes paquetes de bueno, y aquí empiezas a establecer, digamos, algunas líneas divisorias de hasta dónde llegaría el INE y qué le correspondería, digamos, ya a la autoridad educativa. ¿Cuál es tu visión, Gilberto? ¿Cómo complementarías primer ejercicio de explicación de lo que sí es y no es, de lo que le toca y que ya no al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que en efecto existe desde hace años, pero ahora ya como un órgano constitucionalmente autónomo? Bueno, yo creo que el INE de 2002 a la fecha ha realizado evaluaciones nacionales, muestrales como SCALE, que han tenido una importancia destacada porque SCALE ha podido revelar algunos problemas fundamentales del sistema educativo. El problema que el INE ha encontrado es que sus estudios no necesariamente afectan o necesariamente obligan a la autoridad educativa a cambiar sus prácticas o a las escuelas o al sistema educativo. Entonces, era una evaluación testimonial. Exacto, en eso quedaba todo. Entonces, ahora, dado que existe la oportunidad, habría que pugnar, yo creo, porque las evaluaciones que realice el INE tengan impacto real, sus resultados tengan impacto real sobre las prácticas del sistema educativo. Este es algo fundamental, yo creo, para las funciones del INE. Ahora, hay una cosa muy paradójica. El INE ha conquistado su autonomía, es autónomo, pero al mismo tiempo sus nuevas tareas lo acercan más a la educación pública. Es decir, el INE tiene que rendir cuentas de sus tareas o tiene que ofrecer resultados que van a impactar, que van a estar estrechamente ligados con el funcionamiento del sistema educativo. Es decir, bueno, parece paradójico y parece en oposición a lo que dije antes, pero a lo que me refiero es a esto. Es decir, el examen SCALE se ha venido practicando desde hace algunos años y no obstante, el examen SCALE no ha tenido impacto sobre las políticas educativas.
Es lo mismo el examen PISA, en el cual coparticipa el INE con la OCDE. Entonces, no han tenido impacto. Ahora, la intención que se prevé en la legislación secundaria es que el nuevo INE no solamente haga esos ejercicios macro, sino que también participe directamente en, por ejemplo, la evaluación docente. Los resultados de la evaluación docente, no va a ser el INE directamente la evaluación docente, ni se va a ser responsable del impacto de los resultados de la evaluación que realice, pero sí el INE va a ser responsable de los instrumentos. Es más, ni siquiera los estándares, por lo visto, por lo que se ven los proyectos de legislación secundaria o los perfiles de lo que se va a evaluar de los profesores, en este caso, van a ser definidos por el INE, sino por la autoridad educativa. Entonces el INE va a ser como en este caso un operador, querámoslo o no, en materia evaluativa. ¿Será el gran diseñador de la evaluación, el INE? ¿Y quién lo aplicaría en este esquema? Si el INE no es el que practica la evaluación, ¿en manos de quién quedaría esta? Esas son de las cosas que se tienen que definir, esta distribución de funciones entre el INE y la autoridad educativa, pero nosotros pensamos que debe de ser la autoridad educativa, porque se trata de personal que depende de la autoridad educativa, es personal de la SEP. Entonces, desde nuestro punto de vista, tendría que ser la Secretaría de Educación Pública la que opere la evaluación y la que tome las decisiones que de ahí se derivan. Ahora, la parte técnica, la solidez técnica de este proceso evaluativo, que desde mi punto de vista tendría que empezar con esta definición de qué se entiende por un docente, por un buen docente, y una definición que también desde nuestro punto de vista tiene que ser pues muy participada, o sea, que en donde tienen que participar los docentes, porque pues, los docentes tienen que poderse apropiar de un proceso evaluativo y para eso tendrían que participar en su definición. A nosotros nos parece que desde ahí nosotros tendríamos que tener algo que decir, posiblemente elaborar un primer documento que sea sometido, digamos, a una consulta. Es muy probable que esa consulta no la haga el INE, sino la tenga que hacer la Secretaría de Educación Pública. Todo eso está por definirse, ¿verdad?, en la legislación secundaria, cómo nos vamos a distribuir las funciones. Pero desde luego a mí me parece que por ahí tiene que comenzar esta parte que es la evaluación obligatoria de docentes, ¿verdad? O sea, está por delante la definición de la legislación secundaria para aterrizar justamente el diseño constitucional que ya fue promulgado después de que se aprobó en el Congreso de la Unión y en más de la mitad de los congresos locales. Y yo quisiera conocer sus definiciones acerca de qué sería importante que contuviera la legislación secundaria, cuáles serían los puntos clave, pero para oír sus respuestas con suficiente tiempo, vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos conversando, ya lo ve, con la doctora Silvia Smelkes, que es presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y con uno de sus 5 integrantes también, el doctor Gilberto Guevara Niebla. Regresamos en unos segundos, quédese con nosotros.